pero hoy vengo con ganas, porque no sé si recordáis que estuvimos hablando la última vez del libro de Daniel, del personaje de Daniel. Hablamos del capítulo 1, hicimos una introducción sobre el tema. No sé si lo recordáis. Me da pena a veces cuando tardamos tanto entre uno y otro, porque se nos olvida lo que hablamos la otra vez y hay que ir engranando, ¿verdad? Pero bueno, estuvimos hablando del capítulo 1 y hoy vamos a hablar del capítulo 2. En el capítulo 1 estuvimos hablando de cómo por causa del pecado de Israel, ¿verdad? Dios permite que Babilonia pues cautive a mucha parte del pueblo. Ese pueblo vivía en ese momento en Jerusalén, en Judá, en el reino del sur. Nos pusimos un poco en el mapa donde estaba Judá, para hacernos una idea, y Daniel con sus amigos y otros muchos judíos son exiliados a Babilonia. Y bueno, esto a Israel no le pilla de sorpresa, no penséis que Dios no le había avisado, llevaba avisándole mucho tiempo. El profeta Jeremías, que era contemporáneo a Daniel, ya un hombre mayor, porque Daniel, no olvidemos, era un adolescente, era un chico de 17 años, 18. Y el profeta Jeremías lleva tiempo diciéndole a Israel que volviese de sus caminos, que mirara al Señor, que dejara el pecado. De hecho, Isaías, 100 años antes, había profetizado sobre esto. Pero el pueblo no quiso escuchar al Señor y son cautivados en cautiverio. Y ahora Daniel debe enfrentarse a un país, a un imperio totalmente oscuro, diabólico, terrible, que era el imperio de Babilonia. Era un sistema horroroso. Y cuando llega allí a Babilonia, viendo los de Babilonia cómo era Daniel y sus amigos, viendo la capacidad, la inteligencia, pero también la actitud que ellos tenían, son enseñados y metidos en una escuela, en una especie de colegio, durante 3 años, para enseñarles toda la cultura y la política de Babilonia. Al final, ellos lo que querían era lavarle el cerebro. Al final lo que quería Babilonia era despojarle a Daniel de toda su identidad, ¿verdad? Le cambiaban el nombre, le ponían Belsasar, querían cambiarle la alimentación y una serie de cosas que lo único que querían era robarle quién era él como hijo de Dios. Eso es lo que quería el sistema babilónico. Y ahora Daniel es enseñado en esa escuela, ¿no? Y Daniel vimos cómo era ejemplo, porque Daniel, a pesar de la presión, a pesar del sufrimiento, del desarraigo, él toma una decisión firme en su corazón, y lo vimos capítulo 1, versículo 8. Él toma la decisión en su corazón de yo no me voy a contaminar. Da igual donde yo esté, da igual donde me pongan, yo seguiré siendo fiel a mi Señor. Esa es la decisión que toma Daniel. Un ejemplo para nosotros hoy, porque Daniel quiere adorar a Dios con toda su existencia. Y ahora nos vamos al capítulo 2. Que la cosa sigue. Esto es una novela. A mí que no me digan que la Biblia es aburrida, porque yo la leo y se me ponen los pelos de punta, la verdad. Y ahora nos vamos al capítulo 2. En este capítulo 2, lo curioso es que es muy estrecho en el tiempo con el capítulo 1. Quiero decir, no pasa mucho tiempo. Daniel termina sus estudios en la escuela de Babilonia y empieza el capítulo 2. Están estrechos en el tiempo, son seguidos. Y este capítulo 2 es muy importante, porque este capítulo 2 nos recuerda una verdad muy poderosa para nosotros. Porque vivimos en tiempos donde todo parece incierto. Apagones nacionales, ¿verdad? De repente se nos va la electricidad y aquí nadie sabe nada. Grandes desigualdades, problemas en el medio ambiente, guerra, rumores de guerra. Vivimos en tiempos donde todo parece incierto, dudoso, donde no sabemos lo que nos pasará mañana, como vivía Daniel. Pero este capítulo 2 nos recuerda algo, que detrás de todo lo visible hay un Dios invisible que tiene el control de la historia. El mundo tiene límites, pero el Dios que tú y yo tenemos no. Y por eso me encanta este capítulo 2. Vamos a desarrollarlo y vamos a dividirlo en 3 etapas. Es un capítulo largo de 49 versículos y para entenderlo bien, porque de verdad cuando yo me subo aquí, mi idea primero es que hable el Señor y la segunda que lo entendáis. Porque de poco sirve que nos subamos aquí si no enteramos de lo que estamos hablando. Así que yo voy a dividir el capítulo en 3 etapas y vamos a ir desarrollando etapa por etapa. Leamos desde el versículo 1 al versículo 13. Escucha bien, porque es interesante.
Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey al sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Pobre Daniel, ¿eh? Sin comerlo ni beberlo, ahora su cabeza está en peligro, está amenazado de muerte. Nabucodonosor era el rey más poderoso del mundo, de su tiempo, evidentemente. Y él tiene un sueño, y ese sueño lo llena de miedo, de temor. Y ahí están los magos, los astrólogos, los sabios, los encantadores, pero nadie puede ayudarlo. Este rey de un gran imperio, de un gran, país, diríamos, mundial, tiene un sueño, pero él sabe que ese sueño no es natural. Él sabe que en ese sueño algo se esconde. Él sabe que ese sueño es extraordinariamente significativo, sabe que hay algo, sabe que no es común, pero los que le rodean no pueden ayudarle. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este hombre se creía un Dios. Este hombre se creía un Dios. Este hombre tenía el ego más que el universo. Y ahora siente debilidad. Ahora siente miedo, ira. ¿Sabéis? La ira es una emoción que muchas veces se siente cuando hay miedos detrás. Cuando vemos a personas airadas, siempre enfadadas, lo que está diciendo muchas veces es tengo miedo. Y este rey está enfadado y tiene gran ira porque tiene miedo. Y está cansado de tener personas a su alrededor que solo le dicen cosas vanas y vacías. Quizás anteriormente había pasado, por eso el rey está tan tajante, ¿no? Quizás estos charlatanes llevaban durante mucho tiempo viviendo del cuento, porque mientras que estuvieran ahí comiéndole la cabeza al rey, pues ¿sabes qué pasa? Que vivían del cuento. De eso hay mucho, ¿verdad? De esos conocemos unos cuantos en nuestro país. ¿Qué pasa? Que como Daniel había estudiado, ¿os acordáis? En esa escuela, ya era graduado de sabio del reino, del imperio, pues ahora también Daniel se tiene que espabilar porque su cabeza corre peligro. Ya era considerado parte de los sabios. Aunque no estaba alrededor del rey, era considerado parte de los sabios. ¿Por qué sufre tanto este gran rey? ¿Por qué le da tanta importancia? Porque este rey por primera vez en su vida, pienso yo, se encuentra lleno de fragilidad y vulnerabilidad. Este rey está experimentando algo muy humano y es la falta de control de su presente y de su futuro. Está viendo su miseria humana. Se le está cayendo su ego. Se está rompiendo. Está siendo consciente de que él no es dueño de su futuro. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, yo soy dueño de mi futuro? Tú no eres dueño ni del momento presente, ni de los 5 segundos que vienen. Porque en un momento uno cae y muere, ¿verdad?
te dice, yo soy dueño de mi futuro. Qué equivocado. Él se creía, Nabucodonosor, dueño de su futuro y de su presente. Pero se está dando cuenta de que no. No le estaba sirviendo de nada ni su poder, ni su riqueza, ni sus esclavos, ni el imperio. ¿Por qué? Porque tiene una vida sin propósito y sin esperanza. Y esto me hace reflexionar sobre algo muy actual que vivimos. Vivimos en España, ¿eh? Y yo me he sorprendido. No sé si sabéis que el negocio del tarot, la futurología, las cartas, la astrología, todo esto mueve más de 3.000 millones de euros en España al año en nuestro país. Hay más de 100.000 personas dadas de alta, los que no estén dados de alta no sé, en la seguridad social, viviendo del cuento. Es un negocio en auge y va en aumento por año. Cada año ha ido subiendo el tema de la brujería en nuestro país. No penséis que con los grandes avances tecnológicos, con la ciencia, con la inteligencia artificial y con todas estas cosas, la gente deja de usar estas herramientas. ¿Por qué no? Todo este tema del esoterismo crece. Y hay muchos charlatán que están sacando tajada de eso, como los que le rodeaban al rey. La misma calaña. Es una mentira extraordinaria. ¿Sabéis por qué? Porque la gente tiene miedo y Satanás lo sabe. Es una mentira extraordinaria todo este tema de la brujería. El ser humano tiene miedo porque el ser humano necesita conocer el mañana a causa de que vive una vida sin esperanza. Y el mundo, el sistema babilónico en el que nosotros también vivimos, este sistema ideado por Satanás, está intentando aplacar esos miedos con las personas porque viven vidas sin esperanza. Y le dan ideas falsas, ilusorias del futuro. Si os dais cuenta, el que va a echarse las cartas va a tener un futuro maravilloso. Va a ganar dinero, se va a echar un pibonazo de esposa, ¿no? Todo el mundo que va a los brujos le dicen nada más que cosas bonitas. No que le va a venir una multa, ni le va a venir una enfermedad. Eso nunca lo dicen. Todo es maravilloso, todo está lleno de placer en el futuro. Pero el mundo nos habla de todo menos de la verdad. El mundo no nos habla de la verdad porque el mundo no conoce a Dios. Y esa es la realidad. Solo Cristo es la luz. Y si no tenemos a Cristo, pues lo único que encontramos es ¿qué? Tiniebla y oscuridad. El mundo nos habla de muchas mentiras, de la reencarnación, de la quinta dimensión. Ahí hay una mentira especialmente que me sienta muy mal, y es la salvación universal. Y muchas confesiones cristianas hablan de ella, ¿no? Que Cristo vino a morir por los pecados, así que como Cristo vino a morir por los pecados de toda la humanidad, todos vamos al cielo. Y sin arrepentimiento, dice la Biblia, no hay remisión de pecados. Pero ¿cuántas personas se creen esta mentira? ¿Qué herejía más grande? Cuidado. No nos vamos al cielo simplemente porque hayamos muerto por los pecados. Tenemos que arrepentirnos y seguirle. Y esto sucede al ser humano porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Todos tenemos la semilla de la eternidad. Y por eso la gente vive con tanto miedo a su presente y a su futuro. Y Nabucodonosor sabía que algo no estaba bien dentro de él, como lo sabe la gente. Él le pasaba igual. Él sabe que en el fondo las cosas no estaban yendo bien, porque Nabucodonosor sentía un vacío espiritual, un vacío que solo Dios podía llenar. No le servía todo lo que tenía, porque solo Dios puede llenar ese vacío. Mirad lo que dice el rey: ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. A mí no me toméis más por tonto, ya me estoy cansado. A mí me encanta, voy a decir una cosa, leyendo el libro de Daniel, a mí me encanta Nabucodonosor, y veréis por qué. Pero bueno, lo hablaremos después. Y ellos le dicen algo, la única verdad que quizás le ha dicho nunca esta gente al rey: no hay sobre la tierra nadie que pueda declarar este asunto al rey. Hombre, una verdad han dicho. No hay nadie sobre la tierra que pueda declarar este asunto al rey. Ellos cuando dicen esto están admitiendo que la revelación solo puede venir de alguien superior. Ellos entendían que la revelación de este sueño no era un logro del hombre. No se podía saber ni interpretar por meramente conocimiento humano o mágico, sino que necesitaban una mente superior. Y ellos, a pesar de toda su sabiduría, no podían responderle a los miedos y a los vacíos que Nabucodonosor tenía. Porque nada puede responder a nuestros miedos, ni a nuestras angustias, ni a nuestro desconcierto, sino solamente el Señor.
El versículo 12 dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. ¿Nabucodonosor era déspota? Sí. ¿Era malvado? Sí. Pero Nabucodonosor sabía que las falsas creencias y la falsa religión es la cosa más inútil que existe. Así que tan tonto no era. Él no tenía ya necesidad de ningún hombre sabio, ni de supersticiones, ni de horóscopo, ni de magia, ni de brujería. Él quería la sabiduría real, la superior, la divina. Este rey está despertando espiritualmente. Cuando veamos y vayamos viendo el libro de Daniel, vamos a ver el proceso de Nabucodonosor. Porque Daniel no solo nos habla de Daniel y sus amigos, que es maravillosa la historia. No nos habla solo de la gloria, como se muestra en el libro de Daniel, la gloria de Dios. También nos habla del despertar espiritual de Nabucodonosor y cómo Dios trabaja en su vida. Y me parece asombroso cómo pasa Nabucodonosor de ser un hombre malvado, déspota, a tener un encuentro con Dios. Bueno, ya os he dicho un spoiler, pero vendrá en las próximas predicaciones eso. Y es maravilloso. Dios estaba trabajando en el corazón de Nabucodonosor. Él no quería más mentira, sino que comienza a andar ya un camino hacia la verdad. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos por la segunda etapa. Leeremos desde el 14 al 23. Y dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Sabéis lo que sucede en este texto que hemos leído? Que Daniel tiene un corazón que busca a Dios fervientemente. Él no se apoya en su propia capacidad o inteligencia como hacían los otros. ¿Os acordáis? Los otros se apoyaban en a ver cómo le hacemos una artimaña al rey. Él no se apoya en su capacidad, en su sabiduría humana o en su intento de resolución de conflictos, sino que él busca al Dios que es sabio y poderoso y expone su causa. Cuando Daniel escucha lo que está pasando, no se desespera, sino que pide tiempo al rey. No era una evasiva, no estaba pensando en un plan para escapar de Babilonia para que no le cortaran la cabeza, ni mucho menos. Porque él sabía, lo que le estaba pasando es que él sabía que su rey, el verdadero, estaba sentado en el trono de la gracia. Y él va y expone delante de ese rey su petición. Y él sabe que para escuchar al rey del trono hace falta tiempo, hace falta tiento, hace falta espera. Y él no pierde su calma. Daniel no pierde su fe, porque él sabe que los tiempos y las edades Dios la tiene en sus manos. Él se acerca al trono para pedir la solución correcta, con todo su corazón. No se apoya en sus talentos, sino en su relación con el Señor. Él se encontró con una muerte segura, sin tener ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Y me impresiona la fe inquebrantable de Daniel en el capítulo 1 y también en este capítulo 2. La calma de Daniel, esa paz que Daniel tiene, o que inferimos que tiene, nos muestra la clase de hombre que es él, cómo vive su fe. Y podemos discernir, ¿no?, entonces su corazón. Algo que he estado reflexionando en mi vida y en mi contexto últimamente, en estos últimos meses, es que las crisis no hacen al hombre. Las crisis no cambian al ser humano, sino que revelan al hombre. Revelan lo profundo del ser humano.
Porque muchas veces a causa de la tensión y el dolor se nos caen las máscaras. No las máscaras que ponemos a otros, las que nos ponemos a nosotros mismos, para lidiar con un yo que no nos gusta. Y eso lo vemos como en un espejo en medio del sufrimiento. Las crisis nos revelan quiénes somos. Y ahí más de uno nos vemos como en un espejo en medio del sufrimiento, de las pruebas y del dolor, y entonces tenemos que correr corriendo, pero corriendo a los brazos del Padre, porque nos damos cuenta de cuánto nos queda por ser como el Señor Jesucristo. O por lo menos eso me pasa a mí, no sé si a ti. Los momentos más críticos no nos cambian, sino que nos sacan lo que somos. Pero Daniel era un hombre de fe firme, porque en los momentos críticos él se agarró al Señor con fervorosidad. Y para mí, en lo personal, Daniel está haciendo un descubrimiento y un gran ejemplo. Lo primero que hace Daniel es ir corriendo al trono. Y lo segundo, pedir ayuda a sus amigos en oración, a sus compañeros de batalla, a sus hermanos en la fe. Eso eran sus amigos. No va solo ante las batallas, no va solo. Él busca ayuda en los demás, en los que son hijos de Dios como él. ¿Para qué? ¿Para exigirle a Dios? ¿Para presionarle? No, dice el texto, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo. Él se acerca al Señor con humildad y le dice, chicos, nos vamos a acercar al trono humillados, buscando la solución, porque solo Dios la tiene. Solo Dios tiene la salida. Y me hacía pensar que en ese momento que Daniel va a buscar a estos chicos, a Sadrán, Mesach y Abednego, que poco hablo de ellos, hablaré en la próxima predicación. En ese momento que va a buscar a sus amigos, la batalla ya fue ganada. En el mismo momento que Daniel oró con sus amigos, la oración comunitaria, la reunión del cuerpo del Señor, en ese momento ya está la batalla ganada. Fijaros lo que os digo. Porque es ahí donde se goza el Señor. Porque es ahí donde mueve la mano el Señor. Hay una victoria establecida cuando estamos aquí. Hay una victoria establecida en comunidad. Hay una victoria ya, porque ahí se goza el Señor. Y ahí se mueve la mano de Dios. Qué importante es la iglesia. No nos salva, pero nos ayuda a santificarnos. ¿Y sabéis qué? Cuando nos vamos a la calle, al sistema de Babilonia, si no tuviéramos el apoyo de estos, nos comerían. Qué importante es hacer como Daniel y buscar apoyo en los nuestros. No lo digo como con una visión sectaria, ni muchísimo menos. Yo soy de las que le gusta la misión. Lo digo como el apoyo que todos necesitamos porque somos débiles. Daniel y sus amigos no tenían duda de que sus vidas estaban en las manos del Señor y que Dios había permitido que estuvieran en Babilonia. No tenía duda. La vida de Daniel no estaba en la mano de ningún rey terrenal. No importaban los decretos, no importaban las amenazas, no importaban las órdenes contra su cabeza que levantara Nabucodonosor, porque él sabía que su vida y la de sus amigos estaban en las manos del Señor. Y eso me hace pensar que nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra autoestima, nuestra subsistencia, nuestro futuro y nuestra vida eterna no están en las manos de este país, ni de ningún presidente, ni de ningún apagón. Está en las manos de nuestro Señor, que sigue sentado en el trono. Ahí está nuestro Señor, gobernando. Y Daniel pone la confianza en Dios, en el Dios que podía hacer un milagro. Al final, Dios responde, siempre, no dudéis, siempre responde. Al final Dios responde y hace su voluntad, y al final la voluntad de Dios era revelarle el secreto, así lo quiso el Señor. Y dice el versículo 19, entonces Daniel bendijo al Dios del cielo. Así que Dios respondió y Daniel adoró. Y dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Él revela lo escondido a los que somos sus hijos, no dudéis. Conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Amén. Daniel alaba a Dios, ¿por qué? Por su poder y su fuerza. Daniel pensó que su vida estaba en sus manos y que Dios es más poderoso que cualquier Nabucodonosor. Daniel alaba a Dios por su comunicación con él, por el trato que tiene con su vida personal.
¿De qué nos serviría que el Señor estuviera lleno de poder, de gloria y de fuerza si no interviniera en nuestra vida nunca? Si fuera un Dios lejano, apático con nosotros. Si se hubiera mantenido al margen de la historia de nuestra vida, ¿de qué nos serviría que hubiera un Dios? Pero Dios no es así, ¿verdad? Sino que se dio a sí mismo. Él no se mantiene al margen de nuestra historia. Quizás Dios muchas veces en nuestra vida está en silencio, sí, pero Él está trabajando, siempre. Dios es el Dios que se adentró en nuestra historia general y personal. Hoy ese Dios alabamos. Y Daniel tenía la certeza que Dios le dio la respuesta correcta antes de confirmarlo delante de Nabucodonosor. Y esto a mí me encantó. Yo digo, ¿eh? ¿Es Daniel? Porque Daniel está alabando a Dios por la revelación que Dios le ha dado, pero todavía no había ido a Nabucodonosor a confirmarla al 100%. Y este punto de fe para mí es interesante, porque ¿cuánto nos cuesta alabar al Señor y adorarlo cuando nos da promesa, pero la solución no está establecida en nuestra vida? Nos cuesta. Nos cuesta confiar en sus promesas que nos ha dado el Señor y ser agradecidos porque todavía estamos sumergidos en medio de los problemas. Es verdad, nos cuesta, a mí me cuesta, porque todavía estoy en el volcán, pero dice el Señor, yo estoy contigo, no temas, saldremos, yo daré una salida, pero decimos, y nos cuesta. Pero Daniel no, su cabeza seguía en juego, aunque Dios le había dado la respuesta, la revelación, la interpretación. Y una fe grande como la de Daniel es capaz de alabar a Dios cuando la promesa es dada y recibida, aunque la solución no esté establecida. Y me encanta. Quizás estás sumergido en los problemas y en cosas graves, pero tienes promesa delante del Señor. Porque Dios nos ha dado promesa a cada uno de nosotros. Ahí tenemos su palabra, ¿verdad? Ahí tenemos al Hijo. Y Daniel alaba, a pesar de que el decreto sigue vigente, de su muerte, de su cabeza. Daniel sabe que Dios hará lo mejor, aunque su cabeza ruede. Eso es una fe buena. Eso es una confianza absoluta. Seguimos. Ya vamos con la tercera parte del texto. Es la más larga. Pero vamos a ver algo muy interesante. Que Dios revela, que Dios gobierna y que Dios establece. Y eso lo vamos a ver en esta última parte, del versículo 24 al 49. Y dice, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, de los que había cogido exiliado, el cual dará al rey la interpretación. Y respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, le habían cambiado el nombre, si os acordáis, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi, su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y le explica, estando oh rey en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que lo revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esto es importante. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Él no solo le da el sueño, le da la interpretación, porque si os acordáis, el rey no le dijo de qué iba el sueño a nadie. Se hizo un poco el tonto, creo.
Y ahora le va a dar la interpretación de la imagen grande que vio. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y luego el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido más habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Aleluya. Daniel está explicando al rey lo que esa estatua representa y los grandes imperios del mundo. Y vamos a ir desglosando. Daniel está describiendo paso a paso el sueño. Y ahí está ganando credibilidad en cuanto a la imagen del sueño. Y se está dando cuenta este rey que eso viene de parte de un único Dios que es verdadero y sabio y que se lo reveló y que está por encima de todo. Vale, a partir del versículo 36 es donde se está describiendo el reino actual, que era el babilónico. Y luego le va a definir los reinos que vendrían después de él. Vendría el medo-persa, ese es el siguiente, el reino de Grecia y luego vendría el imperio romano. Esos son los reinos que vendrían y serían hasta que nacería nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que le está explicando. Cuando Nabucodonosor está pensando en el futuro, Dios le da ese sueño. No es algo casual. Y Daniel entonces le está dando la interpretación de un sueño profético y mesiánico. Él sabía que ese sueño no era normal, que algo había, ¿verdad? Y al final, el último reino era la revelación del verdadero reino, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esto nos enseña algo extraordinario, entre otras muchas cosas. Que la única razón por la cual Dios puede predecir la historia de la humanidad es porque Dios la controla. Porque nada se escapa de la mano del Señor. Él puede controlar la historia de la humanidad porque tenemos un Dios de autoridad y soberanía. Y ese es nuestro descanso. Y Daniel, después de explicarles los reinos que habrían de venir, que eso ya es historia y tardaríamos mucho, pero muy interesante, en el versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, versículo 44, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y dice, Él permanecerá para siempre. Y describe ahí el cumplimiento en esta profecía del reino de Cristo. La piedra que dice el texto, no hecha con manos humanas, ya que no es un imperio humano, no es un reino terrenal. Y sabemos que vino dentro del imperio romano, que era el último que estaba hablando. ¿Qué dijo Juan el Bautista, primo de nuestro Señor? El reino de los cielos se ha acercado. ¿De quién estaba hablando? De la persona de nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos ha venido a gobernar y nosotros estamos viviendo en esa primera etapa del gobierno mesiánico. Aún no se ha establecido todo, finalmente. Tendrá que ver esto con la segunda venida y el reino milenial. Pero vivimos en la primera etapa de este gobierno mesiánico.
Cuando vino Cristo, su llegada significaba que Él empezó a reinar en la vida de los que nos hemos arrepentido y hemos decidido dejarlo todo para entregarnos a Él. Esa es la primera etapa del reino mesiánico. Pero llegará un tiempo, dice Filipenses 2, versículos del 9 al 11, dice que llegará un tiempo por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese será el establecimiento del reino mesiánico. Todo ser creado doblará sus rodillas, todo ser creado. Nosotros con alegría, pero muchos otros con mucho miedo. Nosotros con gozo doblaremos nuestras rodillas delante de nuestro Señor, a Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de los reyes. Hermanos, no dudemos que el Señor viene. No dudemos del gobierno de Dios, porque Cristo viene. Y quizás llevamos mucho tiempo escuchando, Cristo viene, pues ya queda menos. Mucho tiempo escuchando que Cristo viene, ya queda menos. Yo ya voy a cumplir ahora 36 años. Llevo toda la vida escuchando que Cristo viene, pues ya me queda 36 años menos, desde la primera vez, ¿verdad? Cristo viene, y eso es seguro, no dudemos. Seguimos esperando ese gobierno, ese reino justo y perfecto, que a causa del pecado hoy no podemos vivir en su totalidad. Seguimos esperando a nuestro rey, a nuestro legislador. Ese reino que hablaba en el sueño a Nabucodonosor, le estaba hablando Dios, era el reino de Dios. Es muy fuerte que Dios le estaba hablando a Nabucodonosor de Cristo. Dios tenía un plan con él también. Hasta con los más despiadados y los que no valen la pena según el ser humano, Dios tiene un plan, con muchos. Por eso hay que ir a las cárceles a predicar, porque Dios tiene un plan, hasta con los más villanos, según el mundo, ¿no? La historia no está girando al azar, sino que Dios tiene el control desde el Edén hasta la última palabra del Apocalipsis. Y tú y yo, lo más interesante es que formamos parte de ese reino. Tú y yo no estamos fuera de esta película, somos coprotagonistas unos con otros. El gran protagonista es Jesucristo, pero nosotros estamos allí en el reparto. No estamos lejos de esto, nosotros también formamos parte de ese gobierno, de ese reino. Dice que reinaremos juntamente con Cristo. Y nuestro reino no es de este mundo. Por eso yo meditaba que tenemos que estar atentos de que no nos reine ningún Nabucodonosor, que no nos reine ninguna Babilonia en nuestro corazón. Porque las políticas y los sistemas de este mundo no nos define a ninguno. Escúchame bien, no nos define a ninguno. Porque todo que esté alejado de Dios es una mentira. Habrá cosas socialmente justas, sí, pero no perfectas. Lo perfecto solo es Cristo. Me acordaba de lo que dijo Jesús y recoge el Evangelio de Juan 16:23. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El Señor nos ha hablado de profecía, de promesa, todo lo escrito en su palabra, por el Hijo, en el Espíritu. Nos ha hablado para que tengáis paz. Pero en el mundo tendréis aflicción, tendréis pérdida, sufrimiento, enfermedad, dolor, guerra. Tendremos muchas cosas, vidas imperfectas. Ninguno de aquí vamos a tener aquí una vida perfecta. Si has ido a un futurólogo, a un brujo y te ha dicho que vas a tener la vida perfecta, no la vas a tener. Aquí no la vas a tener. Aquí vas a seguir sufriendo, vas a seguir sintiendo pérdida, vas a seguir llorando, te vas a poner enfermo, porque no estamos en un mundo perfecto. Pero ¿sabes qué dice Jesús? Confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Esto no es el todo, esto no es el fin, sino que yo he vencido cuando morí en la cruz del Calvario. Eso nos dice el Señor. Cristo ha vencido al mundo y nosotros hemos vencido juntamente con Él. Nosotros ya estamos sentados allí con Cristo en los lugares celestiales. Menos mal, esto no es el fin, porque nuestro reino es de este mundo, porque nuestro hogar es celestial. Y llegará un día que Cristo gobierne con justicia en la tierra, nuestro Rey perfecto y verdadero, con manos firmes, pero con una autoridad amorosa y santa. Pero hoy tenemos tú y yo un llamado, fíjate, todavía no ha llegado ese tiempo, ¿verdad? Pero hoy tenemos un llamado. Y un llamado a no mirar a Jesús solamente como Salvador. Nosotros tenemos que mirar también a Jesús como gobernante.
La cruz no nos habla solamente de un Salvador, la cruz nos está hablando de un rey. Nos habla de un Salvador, pero nos habla también de un rey. Y muchos quieren la salvación, pero no el gobierno de Dios. Muchos quieren la ayuda, la bendición, la prosperidad, los regalitos, pero no quieren la dirección. Muchos queremos todos los derechos, todo lo que Jesús ofrece, ¿verdad? Pero no queremos lo que nos pide, eso no, eso está al lado. Y Jesús no solo vino a salvar nuestra vida, Él vino a gobernarla también y a reinar sobre ella. Con autoridad sana, santa, amorosa, pero con autoridad. Y de eso nos habla el capítulo 2. Daniel sabe que Dios no solo salva, sino que debe gobernar su vida, sus actuaciones y sus actitudes. Algo que tenemos que tener muy claro es que Cristo nos salva del pecado, pero no nos salva de los problemas. No pienses que Cristo te va a salvar de los problemas. En el mundo tendréis aflicción. Ahora, confiad, yo voy con vosotros. El Señor nos acompaña y las cosas son de otro color. Pero vamos a seguir teniendo aflicción. Aunque Él promete que lo transitaremos de la mano. Así que vemos en los 2 últimos versículos algo muy interesante, que Dios honra al que le honra, que Dios honra al que lo glorifica. Y esto es una idea que podemos ver muy bien en estos 2 últimos versículos, porque Dios bendice a Daniel y a sus amigos que lo apoyaron en oración en todo tiempo. ¿Por qué los bendice? ¿Porque son más sabios que nadie? No. ¿Porque eran los más listos de la tierra? No. Sino porque demostraba a Daniel y sus amigos una vez más su fe inquebrantable. Una fe que confía en Dios ciegamente a pesar de todas las circunstancias. Después de todo, nunca Daniel se salta a sí mismo, reconoce a Nabucodonosor que todo vino de Dios, reconoce que Dios es el que le dio la revelación. Y el rey, ¿sabéis lo que hace? El rey humano, el Nabucodonosor, se humilla ante Daniel. El que tenía el ego más grande del universo se rompe y se humilla delante de Daniel y lo exalta y le da gobiernos en Babilonia. Ay, ¿cuánto está aprendiendo este Nabucodonosor? Mirad la declaración que hace en el versículo 47. Tu Dios es Dios de dioses y Señor de los reyes. Está diciendo, tu Dios es Señor mío, es Señor de los reyes. Yo me creía el Dios de este mundo, pero tu Dios es Dios de dioses, no hay otro como tu Dios. Ese es el Señor de los reyes. Está reconociendo que hay un Dios por encima de él. Antes se pensaba que era intocable y ahora se está humillando delante de Dios y delante de Daniel. Dios está tratando con él. Es maravilloso, ¿eh? Con alguien ajeno totalmente a la cultura judía, a la ley, a Moisés. No tenía nada que ver este rey con todo eso. Totalmente pagano. Pero Dios está tratando con su vida. Tengamos esperanza y fe en los que no tienen a Cristo. Dios puede tratar con ellos. Sigamos orando. Y termino, porque quiero que os quedéis con 3 pensamientos. El primero, Dios tiene el control de la historia. Dice el Salmo 103, 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todas las cosas. No olvidéis eso, que el Señor, a pesar de las circunstancias, Él sigue sentado en su trono. Nada sucede en el mundo sin que Dios lo permita. Y eso es, aunque nos cueste la vida, es tranquilizador. Yo el lunes, cuando se fue la luz, me vi en la casa con 2 hijos chicos y mis hijos muertos de hambre porque el arroz se me había quedado medio cocido. Y yo decía, pero bueno, y la gente ida de la cabeza diciendo barbaridades, yo no sé, a lo mejor alguna tenía razón, pero todas eran un poco random, ¿qué se dice? Y yo pensaba, bueno, tengo latas de atún, algunos mejillones, no sé lo que me queda, caldo de pollo, aunque sería frío porque no, pero yo pensaba, tú gobiernas, yo estoy tranquila. Así que cogí a mis hijos, digo, no te preocupes, Feli, el que estaba peor con el hambre. Cogí a mis hijos, me fui a la calle a un asado de pollo y digo, bueno, pues a ver si hay algo aquí para comer. Y pensé, tú sigues gobernando. Quizás esto es solamente un aperitivo de lo que puede pasar en un futuro no muy lejano, cuidado. Pero que no olvidéis que cuando vengan los apagones, Dios gobierna. Dios gobierna. Lo segundo que vemos es que Dios revela la verdad a los que le buscan. Dios quiere revelarse. Dice Daniel, lo oculto
revelado en lo oculto. Y Él se ha revelado en la persona de Cristo, en su palabra y en tantas cosas que Él nos habla. Dios quiere revelarse a nuestra vida. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él sigue revelándose a nuestra vida. Y Él desea mostrarse en nosotros de maneras diferentes. Y también hemos aprendido que Dios honra a los que se mantienen fieles, a los que queremos ponerlo por encima de todo, a pesar de estar en un sistema caído, de estar en Babilonia, porque Dios honra a los que lo honran. Jesús dijo, quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté allí también estará mi siervo, y quien me sirva, mi Padre lo honrará. Amén. ¿Qué os parece si adoramos al Señor? Nos ponemos de pie y glorificamos a nuestro Dios.